Bueno, tengo una tarea abrumadora frente a mí hasta cierto punto, llevarlos al tercer capítulo de Génesis y tratar con una de las grandes porciones de la Escritura. Pero abran su Biblia si son tan amables en el tercer capítulo de Génesis y veremos hasta dónde podemos llegar en esta porción increíblemente importante de la Escritura. Como les he dicho en el pasado, en nuestro estudio del capítulo 3 de Génesis, para algunas personas este es considerado el capítulo más importante de la Biblia, porque es el tercer capítulo de Génesis el que nos define por qué el mundo es como es. Nos define el problema de una civilización caída, una sociedad caída, una humanidad caída, un universo caído. No entender el tercer capítulo de Génesis es no entender nada sobre la realidad del mundo en el que vivimos y las personas que forman parte de él. Por otro lado, comprender Génesis 3 es tener una cosmovisión apropiada, es entender, como dije en el concierto hace unas noches, que todos los problemas que existen en el universo son el resultado del pecado y que el pecado tiene su origen en el relato de Génesis capítulo 3. Ahora, llegamos a nuestro estudio de Génesis capítulo 3 a los versículos 14 y 15. Permítame leérselos. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí está el principio de la sección de Génesis 3, en la que tenemos la maldición divina. Tenemos una maldición sobre la serpiente, tenemos una maldición sobre Satanás, tenemos también una maldición sobre la mujer. En el versículo 16 tenemos una maldición sobre el hombre, desde el versículo 17 al 19. Todos los personajes principales involucrados en la caída son maldecidos por Dios. Ya hemos estudiado la caída en sí misma, hemos estudiado la confrontación divina que ocurrió después de la caída. La caída está en los versículos 1 al 7. Los versículos 8 al 13 es la confrontación divina, cuando Dios viene a Adán y Eva en el huerto y los confronta sobre su pecado. Y ahora usted tiene, comenzando en el versículo 14, la maldición. Y aquí descubrimos por qué el mundo es como es. Estaba leyendo nuevamente el libro de Erwin Lutzer, La serpiente del paraíso, esta semana, y comienza uno de sus capítulos en ese libro con un relato interesante. Él dice que había una empresa de construcción que invitó a varios contratistas a presentar ofertas para un importante complejo de edificios. Si todo era igual, el contratista que presentara la oferta más baja obtendría el trabajo. Como era de esperar, las ofertas tenían que presentarse en secreto. En el último día en que se podían presentar las ofertas, un contratista entró en la oficina del presidente de la empresa con una solicitud de oferta en la mano. Para su sorpresa, la oficina del presidente estaba vacía. Se quedó solo, aventurando una mirada al enorme escritorio de caoba. Para su sorpresa, vio en el escritorio la oferta de su competidor principal allí. El único problema era que una lata de refresco estaba justo encima de la cifra más importante en el documento, la oferta final. Si este contratista conociera la cantidad que estaba escrita en esa línea, podría ajustar su propia oferta para que quedara justo por debajo y el trabajo de varios millones de dólares sería suyo. El contratista caminaba nerviosamente por la habitación, sabiendo muy bien lo que estaba en juego. Contempló mover la lata por solo un segundo, leer la cifra y luego volver a ponerla. Tocó la lata, pero se encontró incapaz de hacerlo. Miró alrededor de la habitación una vez más, ahora seguro de que no había una persona mirando. Levantó la lata rápidamente, miró atentamente el número y volvió a colocar la lata instantáneamente. Para su pesar, al levantar la lata del escritorio, cientos de balines se derramaron sobre el escritorio y rodaron por todo el suelo. Esto fue una trampa. Este contratista experimentó la ley de las consecuencias no deseadas. Pensó que podía controlar las repercusiones de su deshonestidad, pero descubrió que eventos inesperados habían sido incorporados en la tentación. Un solo acto tuvo repercusiones que él no podía haber esperado. La lata de refresco no era lo que parecía ser. Y eso es exactamente lo que le sucedió a Satanás cuando sintió la ley de consecuencias no deseadas en su propia rebelión en el cielo contra Dios. Y eso es exactamente lo que sucedió a Adán y Eva cuando pusieron en marcha una avalancha espiritual como resultado de su pecado, y ellos también experimentaron la ley de consecuencias no deseadas. Lucifer no tenía idea de lo que se pondría en marcha por su rebelión en el cielo, y tampoco Adán y Eva tenían idea de cuál sería el efecto de sucumbir a la tentación.
El impacto definitivo de esa tentación se manifiesta en forma de maldición. Y como acabo de leer, la maldición comienza con la serpiente y con Satanás en los versículos 14 y 15. Ahora recuerden, este es un capítulo muy importante. Nos define por qué el mundo es como es, por qué el hombre es como es. También nos ayuda a entender por qué tiene que haber un plan de salvación, por qué tiene que haber un sacrificio por el pecado. Pero también nos define a Satanás y cómo debemos verlo, porque aquí en esta maldición se nos da un curso condensado en satanología. Desde la primera parte del capítulo, donde vimos la caída, hasta una explicación sobre el significado de la depravación en los versículos 8 al 13, ahora llegamos a la maldición. Regresando a la explicación que tuvimos sobre la depravación que fue hace mucho tiempo, quiero recordarles que la depravación la defino yo como una condición del alma humana en la que hay desobediencia a Dios, falta de comunión con Dios, la sentencia de muerte, falta de voluntad para reconocer el pecado, preocupación solo por las consecuencias del mal, no por el mal en sí, culpando a otros y esfuerzo constante por exonerarse y exaltarse uno mismo. Esta condición es tan completa que incluso el pecador ante Dios, aunque tenga miedo, no puede arrepentirse honestamente. Esa es la definición que les di hace unas semanas. Esta es la condición de la depravación. El hombre es malo y no puede comprender cuán malo es. No tiene comunión con Dios y no importa cuánto lo intente, no puede arrepentirse honestamente. Lo vimos con Adán y Eva. Esta condición es verdadera para toda persona. No puede ser alterada de ninguna manera por ningún pecador. No tenemos el poder ni la voluntad de hacer eso. Así que el paraíso se perdió cuando el hombre pecó. Se perdió no solo para Adán y Eva, sino que se perdió para todos los que le seguirían. La pérdida de bendición y la pérdida de bondad se nos presentan entonces en estas maldiciones. Y mediante las maldiciones obtenemos la imagen del resultado del pecado que tuvo lugar en el Edén. Notarán en su Biblia, si tienen una Biblia que lo presenta y debería, que esto es poesía. Hay un cambio en la prosa, los versículos no llegan hasta los márgenes. Eso es una indicación de que hay una presentación rítmica que es poética. Tienen una situación similar atrás en el capítulo 2, versículo 23. La primera especie de canción de amor se escribió allí y eso también es poético. Bueno, hay algo de poesía aquí, hay una presentación rítmica de esto, casi como si Dios lo estuviera diciendo de tal manera que podría ser fácilmente recordado debido al ritmo que se incorpora en la poesía hebrea. Aquí está la sección de castigo, por así decirlo. La caída viene en los primeros versículos, luego la depravación del hombre es definida y aquí se pronuncia la pena judicial de Dios sobre los culpables. La justicia divina absoluta emite una sentencia perfecta. Ahora, quiero hacer un comentario en este punto. Hay consecuencias naturales al pecado en la vida. Eso es verdad, entendemos eso. Hay procesos que ponemos en marcha con nuestro pecado y necesitamos que nos lo recuerden. Por ejemplo, si usted dice una mentira, y es una mentira muy importante, porque de alguna manera cree que lo va a sacar usted de una situación muy difícil, es muy probable que luego entre en un proceso en el que usted tendrá que seguir mintiendo y tendrá que desarrollar aún más su mentira a medida que comienza la búsqueda de la verdad. Quizás tendrá que mentirle a otras personas y otras circunstancias y situaciones para seguir cubriendo su mentira. Es verdad que si usted bebe alcohol y se emborracha, hay procesos naturales que ocurrirán. Usted podría embriagarse, perder el control, podría comportarse de manera mala y pecaminosa, podría encontrarse convirtiéndose en un borracho sin control, podría encontrarse desarrollando enfermedades físicas también. Si usted comete pecados de infidelidad en un matrimonio, entonces se ha catapultado a sí mismo en una situación muy difícil. Ahora tiene que mentir sobre su infidelidad, tiene que engañar a su cónyuge, tiene que engañar a sus hijos, tiene que engañar a las personas que le rodean, y así siguen las consecuencias. Si se involucra usted en la fornicación, podría ser que adquiera alguna enfermedad que viene a causa del pecado sexual, y esas consecuencias pueden perseguirlo usted toda la vida. Si se involucra en la homosexualidad, podrá terminar con SIDA. Si usted es una persona llena de odio, su odio va a causar que veneno fue escupido, por supuesto, a la persona que usted odia y probablemente a las personas que lo rodean a usted, y
Los procesos naturales que se ponen en marcha son para alejarlo usted de las personas y hacerlo usted una persona indeseable. Se encontrará solo, se encontrará amargado. Si por otro lado usted mata a alguien, le quita la vida a alguien, podría encontrarse siendo objeto de un enjuiciamiento penal, incluso podría encontrarse siendo objeto de venganza personal por parte de ciertas personas. Si defrauda a las personas, podría terminar siendo demandado. Podría perder su propiedad. En Estados Unidos podría perder todo lo que tiene debido a los daños. Así que hay en el factor del pecado ciertos procesos naturales que a un grado u otro se ponen en marcha. Es un poco como la ley de Gálatas 6, la ley de sembrar y cosechar. Lo que un hombre siembra, eso cosecha. Si siembra cierto comportamiento, cosechará cierto tipo de proceso que surge de ese comportamiento. No estamos hablando de eso aquí. Esto no es de lo que trata esta maldición. Esto no es un asunto de los procesos que se ponen en marcha cuando usted peca. Esto no es un asunto de la secuencia o la consecuencia del comportamiento pecaminoso. Lo que estamos viendo aquí es una realidad mucho más grande que eso. Es la realidad del juicio divino. Este es el Dios todopoderoso y juez del universo que interviene para emitir una sentencia. Esto no es ningún tipo de proceso natural o incluso ningún tipo de proceso espiritual. Esta es una sentencia del juez divino. Y quiero agregar una nota al pie de página aquí porque es muy importante recordárselo. El pecado violó la ley de Dios, violó la naturaleza de Dios, violó la gloria de Dios, violó y destruyó el paraíso, arruinó el corazón de Adán y Eva, catapultó a toda la raza humana a la iniquidad, dio un cierto poder al enemigo, Satanás, porque ahora él se había convertido, por así decirlo, en el Dios de este siglo, el gobernante de este mundo que ahora tendría un cierto control sobre estas personas caídas. Pero a pesar de todos esos efectos del pecado, es importante recordarle que el pecado del hombre no amenazó ni amenaza la soberanía de Dios. Solo cambia el paradigma en el que opera esa soberanía. Dios sigue siendo soberano y la articulación inmediata de las maldiciones demuestra la soberanía de Dios. No es menos soberano en un mundo caído de lo que era en un mundo no caído. No era menos el Dios soberano sobre Lucifer después de su caída que lo era antes de su caída, no menos soberano sobre Adán y Eva después de la caída de ellos que antes de la caída de ellos. Dios no es una víctima de Satanás, nunca será una víctima de Satanás. Dios sigue siendo soberano en su universo. El paradigma cambia, pero Dios es soberano y la demostración de eso está en la maldición. Es importante decir eso porque hay personas hoy en día dentro del marco, entre comillas, del evangelicalismo que harían todo lo posible para convencerle a usted de que Satanás ahora es soberano y que Dios, junto con todos los demás de nosotros, está haciendo todo lo posible para tratar de vencer al soberano, quien es Satanás. Pero no tenemos razón alguna para asumir eso en absoluto, porque inmediatamente, después de la caída, Dios toma su lugar soberano y pronuncia lo que equivale a maldiciones soberanas sobre la serpiente, sobre Satanás, sobre la mujer y sobre el hombre. Y se extienden a toda la humanidad. Así que Dios no ha renunciado a ninguna soberanía. Es un paradigma diferente en el que opera su soberanía. Ahora vemos su soberanía de maneras que Adán y Eva no verían antes de la caída, de maneras que traen juicio sobre el pecado. Pero Él sigue siendo el soberano, Él es soberano sobre Satanás y toda la humanidad. Ahora, en la maldición aquí hay solo dos cosas que considerar. Bastante fácil de bosquejar esto. En el versículo 14, usted tiene la maldición de la serpiente natural. En el versículo 15, usted tiene la maldición del Satanás sobrenatural. Versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente. Él habla al animal, al instrumento de Satanás. Y él dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Dios de hecho maldice al animal. El animal no tiene mente racional, el animal no tiene sentido del pecado. El animal fue simplemente usado por Lucifer, por Satanás. Pero Dios maldice al animal de cualquier manera. Aunque el animal no es necesariamente un compañero dispuesto y racional, todo lo contrario, el animal es irracional
y está literalmente usurpado por Satanás mismo. No es una herramienta racional y no es una herramienta dispuesta. La serpiente tampoco sabe nada de la maldición, la serpiente no sabe nada de la tentación, la serpiente no sabe nada del pecado, y la serpiente en realidad no sabe nada de la maldición, porque no puede comprender de manera personal y racional la maldición, pero maldecir a la serpiente sirve un propósito y le voy a mostrar cuál es. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Ahora, esto a primera vista podría parecer que Dios maldijo a todos los animales. Bueno, no lo hizo, eso no es lo que se pretende decir. De lo contrario, no habría responsabilidad por la herramienta que Satanás usó. El texto hebreo no está diciendo que Dios maldijo a todos los animales y que Dios maldijo a la serpiente más que a todos. En hebreo no es tanto un término comparativo como un término selectivo. Uno podría desear que tal vez se hubiera traducido un poco diferente. La idea no es que todo el ganado, que es el término referido a los animales domésticos en el relato de la creación en Génesis 1, ni todos los animales, las bestias salvajes, que se refiere a aquellos que no están domesticados, esos animales grandes, esas bestias salvajes. La idea no es que todo el ganado, los animales domésticos, todos los animales salvajes también fueron maldecidos, sino que la serpiente fue más maldecida. La idea del hebreo aquí más bien es que de todos los animales domésticos indicados por el ganado, de todos los animales no domésticos indicados por las bestias salvajes, todas las bestias del campo, de todos esos, la serpiente fue seleccionada para ser maldecida. Esa es la idea. La idea del texto hebreo es que solo la serpiente está maldita. Ahora es verdad que todos los animales sienten los efectos de la caída. Todos sienten el efecto de la tierra. Todos sienten el efecto de que Dios ha maldecido la tierra, lo cual descubriremos cuando lleguemos al versículo 17 y en adelante. Ellos sienten el impacto del pecado en el mundo. Todos los animales, como resultado de la caída, se van a descomponer, van a envejecer, se van a enfermar y morirán. Por eso Romanos 8 dice, en un lenguaje muy directo, que toda la creación gime. Y eso es verdad, porque todo el universo creado siente el efecto del pecado. Dice que la creación, versículo 20 de Romanos 8, fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad. No es culpa de los animales, no es culpa de la tierra, no es culpa de las plantas, no es culpa del planeta o de las estrellas, el sol, la luna. No es culpa de ellos, no eran responsables o culpables, no por su propia voluntad, pero han sido sometidos a vanidad. Y el versículo 22 dice que toda la creación gime y sufre los dolores o los dolores de parto hasta ahora. Es verdad que los animales sienten la maldición, envejecen, se enferman y mueren. Pero eso no es de lo que se está hablando aquí. Obviamente hay en todo lo que existe en un universo caído una especie de efecto general, un impacto general que el pecado ha traído al universo. Jeremías lo expresa de esta manera, es una gran declaración, Jeremías 12:4. ¿Hasta cuándo estará de luto la tierra y se secará la vegetación del campo por la maldad de quienes habitan en ella? Los animales y las aves han sido arrebatados. Es verdad, el mundo animal, al igual que el mundo vegetal y todo el universo creado, siente el efecto del pecado. Pero no es el caso que todos hayan sido específicamente maldecidos. Y así podríamos leer esto. Jehová Dios dijo a la serpiente, debido a que has hecho esto, has sido el instrumento de la tentación. Maldita eres entre todo el ganado y entre todas las bestias del campo. Ahora, eso lleva a la pregunta, dado que el animal en sí no fue responsable de sus acciones, no fue voluntariamente complaciente y no estuvo racionalmente involucrado, no podría estar racionalmente involucrado en la tentación, el pecado, incluso en la maldición. ¿Cuál es el punto de castigar al animal? Cuando el animal no experimenta nada de eso. El animal no sabe si está vivo o muerto, no tiene conciencia de sí mismo. ¿Cuál es el punto de maldecir a una criatura no racional? La respuesta es muy simple. Maldecir a la serpiente la convirtió en un símbolo.
La convirtió en un recordatorio constante de la degradación de Satanás. Satanás era realmente sinónimo de la serpiente. Recuerden Apocalipsis 12:9 y Apocalipsis 22. Allí Satanás es llamado ese dragón, esa serpiente. Sabemos que la serpiente en el huerto es Satanás debido a Apocalipsis 12:9 y Apocalipsis 20 y versículo 2. Dios maldice a esa serpiente para que la serpiente se convierta en una imagen perpetua constante de la devastación y el oprobio que Satanás lleva. Las serpientes del mundo son símbolos del juicio divino sobre Satanás. Ahora, ¿qué fue lo que Satanás buscó? Regrese al tiempo precaída de Satanás en las glorias del cielo de Dios. ¿Y qué quería Lucifer? Lucifer era el querubín ungido, según el profeta, y era el alto, tal vez el de rango más alto, quizás incluso el director de música del cielo. Pero eso no fue suficiente, él quería ser más alto, y así dice, como registra el profeta, yo, 5 veces. En hebreo, me elevaré por encima de Dios, me apoderaré del trono de Dios, me exaltaré, me levantaré. Eso es lo que buscaba hacer. Y claro, en lugar de poder elevarse a sí mismo, fue arrojado abajo, fue expulsado, como dice Apocalipsis, fue arrojado del cielo y fue arrojado a la tierra. Él llega a la tierra y cuando llega a la tierra, él quiere de alguna manera reafirmar esa idea de escalada, quiere exaltarse a sí mismo de nuevo y quiere hacerlo para convertirse en el soberano sobre el hombre. Así que guía a Adán y Eva en una tentación exitosa y luego se imagina a sí mismo como el soberano ahora. Ahora él ha causado la caída de Adán y Eva y ahora ellos están bajo su control. Él, como dice Hebreos 2, les mantiene el temor a la muerte durante toda su vida. Él es el Dios de este siglo, el gobernante de este mundo. Así que habiendo sido arrojado a la tierra, ahora se ha arrastrado un poco más alto y se ha elevado a sí mismo nuevamente, donde se ve a sí mismo como una especie de soberano sobre una humanidad caída. Y luego Dios lo arroja de nuevo, y esto es simbolizado con la declaración en el versículo 14, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Sobre tu vientre andarás, en hebreo es la palabra arrastrarse. Y cada vez que ve usted una serpiente deslizándose y arrastrándose, es un signo y un símbolo de la humillación de Satanás. Es un recordatorio del juicio divino sobre él por tentar a Adán y Eva en el pecado. Y no es decir que las serpientes son feas. Después de todo, son creación de Dios. Y ciertamente Lucifer era un ángel brillante, resplandeciente y glorioso. Su belleza descrita para nosotros, como recordará por el profeta Isaías e incluso por Ezequiel. No es que son feas, hay serpientes que son hermosas en color y diseño. Es que ellas, incluso en su belleza, son símbolos de algo hermoso que buscaba ser elevado y fue arrojado al nivel más bajo. Levítico 11:42 dice, todo lo que se arrastra sobre su vientre no lo comerás, porque son detestables. Realmente era una abominación comer una serpiente. Eran animales impuros y siempre, y creo que incluso en tiempos modernos, siempre de todos los animales son los más despreciados, los más odiados y los más menospreciados y en su mayor parte los más temidos. La leyenda rabínica sostiene, y quizás sea algo preciso, que la serpiente antes de la tentación era una criatura erguida. Quizás por eso Apocalipsis también se refiere a él como un dragón. Quizás tenía algunos pies, pero ya no. Ahora está alterado y está arrojado, derribado. Las serpientes no sienten la maldición, pero la ilustran. Cada vez que usted ve una serpiente, se acuerda de esa serpiente en el huerto que intentó elevarse a sí misma y fue arrojada de nuevo a retorcerse en la suciedad, en el polvo. Y creo que, como escribe Leupold, el hecho de que esta bestia todavía esté bajo una maldición es evidente por la repulsión peculiar que todavía provoca en la mayoría de las personas. Sus movimientos peculiarmente sinuosos, su deslizamiento silencioso como forma de locomoción, su mirada siniestra y fascinante, su lengua vibrante, su levantamiento peculiar de la cabeza, todo contribuye a recordarle a los hombres
la historia peculiar en la que la serpiente una vez participó. Más humillación, no solo arrastrándose sobre tu vientre, más humillación y polvo comerás. Eso no significa que el polvo sea la comida de una serpiente. La mayoría de las serpientes comen insectos, pequeños roedores, cosas así. No comen tierra, simplemente viven en ella. Eso es lo que significa. Polvo comerás no como alimento, sino como resultado de retorcerte en el suelo. Si retrocedemos al Antiguo Testamento, hay muchas frases interesantes en el Antiguo Testamento. Una es lamer el polvo. Lo usamos hoy en día cuando decimos que cierto equipo jugó un partido pero lamió el polvo. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Qué fueron qué? Fueron derrotados. Es un signo de derrota. Y eso es exactamente lo que era en el Antiguo Testamento. Cuando un enemigo lamía el polvo, literalmente significaba que caían en batalla al suelo. En el Salmo 72, versículo 9, que los habitantes del desierto se inclinen ante él y que sus enemigos laman el polvo. Es un símbolo de ser vencido, un símbolo de ser totalmente derrotado y llevado al nivel más bajo. En Isaías 49, también en el versículo 23, creo que es el versículo 23, y los reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas, con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies. En este caso, claro, nuevamente, esta es una promesa de que habrán personas de alto rango, que finalmente, al final, cuando Dios les dé el reino a Israel, se inclinarán en el suelo, en la tierra ante ellos. El profeta Miqueas, capítulo 7 y versículo 17, también usa esa expresión. Así que esa es la idea, que la serpiente se arrastra por el suelo y come tierra, como un símbolo constante de un Satanás degradado y derrotado. Tal vez sea una forma extraña de pensarlo, pero las serpientes son como un arco iris. Cada vez que usted ve un arco iris, ¿qué debe recordar? Que Dios prometió ¿qué? Que Él nunca destruiría el mundo con agua. Cada vez que usted ve una serpiente, puede recordar que Satanás, que intentó elevarse a sí mismo, fue arrojado a la tierra, y cuando intentó elevarse nuevamente en la tierra, fue arrojado de nuevo, y su caída está simbolizada por las serpientes. Son recordatorios constantes de que Satanás es un enemigo derrotado. Ahora, obviamente, para la serpiente, como dije, no racional, sin alma, no autoconsciente, esto no significa nada. Pero para nosotros se convierte en un símbolo muy importante. Luego hay otra declaración en la que el Señor hace esto muy preciso. Y estarás en tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. La maldición nunca será eliminada. Eso es muy interesante. Mientras que haya serpientes, se arrastrarán por el suelo. Estarán condenadas a ser símbolos visibles de un rey de la oscuridad vencido. Están condenadas a ser símbolos perpetuos del derrocamiento de las ambiciones de Satanás. Son un símbolo perpetuo de la derrota del diablo. Permítame mostrarle esto. Vaya a Isaías 65. Solo hay 66 capítulos allí, así que capítulo 65. Conforme llega al final de Isaías, usted llega a explicaciones del reino milenial. Cuando el Señor elimina la maldición, vendrá un tiempo en el que la maldición será quitada. Y ve el versículo 25. En ese tiempo, durante el reino milenial, el lobo y el cordero pasarán juntos. Eso no puede suceder hoy. ¿Por qué? El cordero es la cena. Eso no puede suceder. Pero la maldición es quitada para que ya no sean enemigos naturales. Los animales no se matan entre sí. El león deja de ser carnívoro y vuelve a ser como era antes de la caída. Todos eran vegetarianos y come paja como un buey. Así que tiene usted cambios dramáticos en el reino animal. Los lobos y los corderos, que son enemigos naturales, se llevan bien. Y ya no hay animales carnívoros. El más conocido de los carnívoros sería el león. Él come paja como un buey, pero vea la siguiente declaración. El polvo será el alimento de las serpientes. No importa qué más cambie en el milenio, las serpientes no cambian. Pierden su veneno, como nos dice Isaías, y un niño podrá acercarse a ellas,
Ya no tendrán el poder de matar, pero seguirán arrastrándose de la misma manera que siempre lo han hecho. Bueno, ¿por qué incluso pondría eso ahí? Y el polvo será el alimento de las serpientes, a menos que fuera adversativo, a menos que fuera de contraste, a menos que estuviera reiterando el punto que se había hecho en la maldición original. Ahora esto nos dice, amigos, lamento decir esto, que habrán serpientes en el milenio. Algunos de ustedes probablemente pensaron que la tierra milenial estará libre de serpientes, estarán allí, no serán dañinas, pero seguirán siendo las mismas, arrastrándose en el suelo porque siempre serán símbolos de un Satanás vencido. Y siguen siendo los animales más odiados, los más temidos, y eso es razonable. ¿Sabe? He notado en la sociedad de hoy, creo que usted también lo nota, hay un nuevo interés en serpientes. Y me parece que mientras más se alejan las personas de Dios, más se adentran en las drogas, el sexo, el ocultismo y el paganismo, más se enamoran de las serpientes. En los primeros días de la iglesia cristiana existía una secta, y la secta era conocida como los Ofitos. No era una secta cristiana, pero como su nombre lo indica, era una secta que adoraba al diablo. Ofis es la palabra griega para serpiente. Los Ofitos adoraban a la serpiente, adoraban a Satanás. Un símbolo de esa secta era una serpiente. Pero esas personas realmente no adoraban a la serpiente, adoraban a Satanás, quien es simbolizado en la serpiente. En tiempos más recientes existe un grupo llamado los Yazidíes, están en las montañas Druze de Siria, y los Yazidíes adoran al diablo, son muy parecidos a los sofitas. Los Yazidíes adoran al diablo y el emblema de su religión es la serpiente. Y esta es la perversión y la maldad profunda de llamar bueno y llamar a Dios lo que Dios mismo ha maldecido. Por lo tanto, las serpientes todavía están asociadas con el paganismo, todavía están asociadas con lo oculto, incluso la serpiente médica, que está en el símbolo de la medicina, proviene del culto a la adoración de serpientes en Corinto. Así que Dios nos ha dado permanentemente un símbolo de un Satanás vencido. Así que es suficiente para la serpiente natural. ¿Qué hay del Satanás sobrenatural o del espíritu sobrenatural? Versículo 15. Pondrá enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Él te herirá en la cabeza, y tú le dirás a él en el talón. Aquí tiene usted a Dios hablando no a la serpiente, sino a Satanás. No a la serpiente natural, sino al espíritu sobrenatural. Del símbolo a la realidad. Satanás, quien es repugnante y despreciable, que puede moverse como un león rugiente, pero en realidad es una serpiente vil. Y por cierto, él no habla. Tenía mucho que decir en el huerto, no tiene nada que decir aquí. Dios es el soberano, solo Dios habla. La rebelión de Satanás falló en el cielo y ha fallado en la tierra. Y Satanás está sujeto al juicio de Dios, y lo que usted tiene en el versículo 15 es el juicio de Dios sobre Satanás, y no tengo tiempo para desarrollar todo esto. Quiero hacerlo la próxima semana porque queremos llegar a la mesa del Señor. Pero quiero darle una idea de lo que se trata todo esto. Esto es lo que Satanás está pensando. Fallé en cierto grado en el cielo y sin embargo tuve éxito. Fui expulsado del cielo, pero me llevé a un tercio de los ángeles conmigo, así que tengo mi reino. Vino en la tierra derribado, como dice Apocalipsis 12, y entra en el huerto y todavía está tratando de tomar el control de Dios. Está tratando de ser un soberano a sus propios ojos y tiene éxito en capturar a Adán y Eva. Tiene éxito. Y en este punto Satanás bien podría haber sentido que él había hecho una gran mella en el propósito divino. Que Dios había hecho todos estos esfuerzos maravillosos por crear un universo y colocar al hombre y a la mujer en su universo en la tierra. Y era tan magnífico y era un paraíso como el paraíso original del cielo antes de que los ángeles fueran expulsados. Y Satanás tuvo éxito en arruinar el paraíso, tuvo éxito en ganarse la devoción de Adán y Eva. Y eso es realmente esencialmente lo que sucedió. Eva creyó a Satanás en lugar de a Dios, y también lo hizo Adán. Adán no fue engañado específicamente por Satanás, pero él pudo ver a Eva y ella no estaba muerta, y Satanás había dicho que podían comer de este árbol y serán como Dios, y a Dios no le gusta que la gente sea como él,
porque no le gusta la competencia, realmente está tratando de retener algo, está tratando de evitar que obtengas algo maravilloso y bueno, está tratando de retener la oportunidad que tienes de ser como Él. Y sé que dijo que el día que comas morirás, pero no morirás. Y Eva comió y no murió. Y Adán vio, hombre, esto podría ser genial. Ella no murió, todavía está viva. Haré esto, seré como Dios, etcétera, etcétera. Ellos creyeron a Satanás. Y así Satanás ahora se da cuenta de que él se ha comprometido con el hombre y se ha convertido en una especie de soberano. Ahora Adán y Eva le creen en lugar de creerle a Dios. Y es muy probable que Satanás en este punto haya pensado: he ganado la devoción completa de la humanidad. He ganado a la madre de todos los vivientes, como se llama Eva en el versículo 20. He ganado a Adán. A mi lado duda de Dios, cuestiona a Dios y él me cree a mí. Y ahora Satanás puede estar diciendo: he capturado a la humanidad y ahora me ayudarán en mi esfuerzo por derrocar al Dios Todopoderoso. Ahora tengo un tercio de los ángeles y ahora tengo a todos los humanos. No son muchos, solo 2, pero es un comienzo. Satanás bien podría haber pensado que se había convertido en el soberano del hombre, que se había convertido en el soberano sobre la raza y ahora estaba a cargo de ellos. Y si Adán y Eva, que eran perfectos, cayeron tan fácilmente, ¿qué harían los pecadores imperfectos ante el embate de su tentación? Usted puede verlo empezando a relamerse y frotarse las manos y pensar para sí mismo: ahora no solo tengo demonios, sino que tengo hombres para luchar en mi batalla contra el Dios Todopoderoso. Y por eso Dios dice lo que dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Hombre, Satanás, estabas absolutamente equivocado. Enemistad significa conflicto. Enemistad significa hostilidad. Enemistad significa odio. Y Dios le dice: no pienses demasiado rápido acerca de tus éxitos. ¿Por qué? Yo te maldigo, Satanás, al hacerte a ti el enemigo de la mujer y el enemigo de la simiente de la mujer. Y vendrá uno que aplastará tu cabeza. Esa es una respuesta muy directa a la suposición que debió haber estado en la mente de Satanás de que él acababa de adquirir un gran poder, había logrado un gran golpe de estado y ahora tenía un control total sobre el hombre y la mujer. Inmediatamente Dios dice: yo pondré enemistad, conflicto, hostilidad, odio. No gobernarás fácilmente, no gobernarás con éxito, no tendrás control completo. Yo traeré a la humanidad en conflicto contigo. Ahora escuche, ya había enemistad en el mundo, pero la enemistad era entre el hombre y ¿quién? Y Dios. En este punto no había enemistad entre el hombre y Satanás. Adán y Eva habían seguido a Satanás. No había hostilidad allí, no había enemistad allí. Y usted no los encuentra corriendo por todos lados por el huerto después de pecar, escondiéndose de la serpiente. ¿De quién se están escondiendo? De Dios. Había enemistad allí. Satanás podía ver eso, sentirlo o saberlo. Y es por eso que es muy probable que Satanás concluya: ajá, los tengo. Ahora hay hostilidad entre ellos y Dios. Ahora hay conflicto entre ellos y Dios. Hay un deseo de huir de Dios, de esconderse de Dios, porque ya no ven a Dios, escuche, como su amigo, ven a Dios como su enemigo y me ven a mí como su amigo. Así que Satanás va a concluir que esto no podría ser mejor. Dios interviene inmediatamente y dice: adivina de nuevo la enemistad que voy a poner entre tú y esa mujer. No vas a tener a Eva. Y no vas a tener soberanía sobre la simiente de ella. De hecho, uno de ellos va a venir y aplastará tu cabeza. Bueno, escarbaremos un poco más en eso la próxima vez. Basta con decir: ¿quién fue el que vino a aplastar la cabeza de la serpiente? Fue el Señor Jesucristo.
Y como veremos el próximo domingo por la noche, lo hizo en la cruz. Ahí fue donde realmente dio el golpe. Pronunció su juicio en el huerto, pero el golpe de muerte real vino en la cruz. Satanás pensó que el hombre iba a ser ahora el enemigo de Dios. Y Dios dice, estás equivocado. El hombre va a ser tu enemigo. Voy a hacer que el hombre vuelva a ser mi amigo. Y voy a hacer que tú seas su enemigo. Ahora ese es el primer destello. ¿Está listo para esto? Del Evangelio. ¿Entendió eso? Ese es el primer destello del Evangelio. Que el hombre que ahora es enemigo de Dios, un enemigo equivocado, se convertirá en amigo de Dios y enemigo de Satanás. Dios va a hacer eso. Él dice, yo pondré esa enemistad allí. Soberanamente, nuevamente digo, Dios no perdió nada de su poder, nada de su soberanía. El paradigma cambió y Dios tiene que recuperar el paraíso. Pero le dice a Satanás, no pienses ni por un momento que has conquistado todo en esta tierra. Yo voy a hacer que el hombre sea mi amigo y tu enemigo. Y lo digo de nuevo, ese es el primer destello del Evangelio. La buena noticia de que nosotros, que éramos enemigos de Dios, podemos volver a ser sus amigos. Más sobre eso la próxima vez. Oremos. Padre, sabemos que la forma en que hemos sido hechos tus amigos es mediante el sacrificio del Señor Jesucristo. Te agradecemos que Satanás es un enemigo degradado y destruido. Que Satanás es nuestro enemigo y tú eres nuestro amigo. Cuando una vez con Adán y Eva tú te habías convertido en el enemigo y Satanás en el amigo. Pero Señor, el mundo está tan lleno de personas que todavía son como Adán y Eva. Tú eres su enemigo y Satanás es su amigo. Qué trágico. Pero qué maravillosa es el Evangelio, que nos ayuda a tener al amigo correcto y al enemigo correcto. Y tú eres nuestro amigo por medio de Jesucristo y la gran victoria que Él ganó en la cruz. Y celebramos esta noche nuestra amistad contigo al recordar su cruz, donde se dio el golpe mortal contra Satanás y el pecado y la muerte y el infierno. Y te agradecemos, oh Dios, que se nos haya aplicado por fe únicamente en Cristo únicamente, a través de gracia únicamente.